Bueno, hermanos, una vez más, muy buenas tardes. Eh, Continuamos con nuestro tema de estudio, que es el tema de la guerra espiritual, y es necesario que esta serie de enseñanzas, como les digo, yo sé que no estamos haciendo una predicación expositiva, de lo contrario hubiésemos pasado, ya hubiésemos terminado este tema, pero como es un tema particular que estamos tocando de la armadura de Dios por la guerra y la batalla espiritual que tenemos, es necesario que entremos en detalle en cada una de estas cosas para que nosotros sepamos realmente cómo es que Dios nos ha provisto de algo que es suficiente y efectivo para poder llevar la batalla hasta el final. Pero es importante que, como son una serie de enseñanzas y como realmente se extiende, que no se conviertan en algo trivial. No podemos permitir que esas enseñanzas se conviertan en algo trivial, porque es una realidad espiritual que nos afecta cada día, mis queridos hermanos. Es decir, la lucha es real y la lucha es constante, como el hermano lo acababa de orar y terminó de orar. Miren, hermanos, la Biblia nos habla a nosotros en términos de lucha desde el principio. Desde el principio, desde el Génesis, usted y yo empezamos a ver la lucha que hay, y la iglesia está destinada a padecer fuertemente por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia verdadera no fue puesta para que gozara de la comodidad del mundo, sino al conflicto espiritual, porque usted y yo hoy en esta tierra donde estamos nos encontramos en territorio enemigo. Por eso es que la iglesia tiene que trabajar y tiene que batallar. Pero nuestro Señor, quien es el que nos envía a este campo de batalla en el cual nosotros nos encontramos, no lo hace para que usted y yo seamos carne de cañón, hermanos. Es decir, para que seamos destruidos en manos de fuerzas que no podemos enfrentar. El Señor, sabiendo esto y sabiendo que nos ha mandado a una batalla, Él nos equipa con sus armas y nos llama a pelear en su nombre como soldados de su reino, para que usted y yo preservemos nuestras almas hasta el final. Entonces, el final de la batalla depende de quién. El final de la batalla depende de Dios y no de nuestra capacidad y fuerza. Pero sí es cierto, hermanos, que tenemos una responsabilidad con ella. Así que ya entramos en las piezas de la armadura. Y yo quiero preguntar lo siguiente, porque le estoy diciendo esto con el fin de que estas enseñanzas no se conviertan en algo trivial. ¿Es así o no es así? Entonces, yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuánto hemos crecido en la verdad de Dios para no ser engañados por el enemigo? ¿Cuánto hemos crecido? Porque recuerde que venimos hablando y lo primero fue: ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad, para que podamos estar, ¿qué? Firmes. ¿Cuánto hemos crecido en la verdad de Dios para no ser engañados por el enemigo? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque si no, hermanos, si no hemos crecido en la verdad, ¿cómo podemos decir que estamos batallando bien? Que nos estamos poniendo la armadura del Señor. Pero segundo, ¿de qué maneras, hermanos, aplicamos principios bíblicos esta semana que acaba de pasar para tomar decisiones sabias? ¿Cuántos principios bíblicos usamos esta semana para tomar decisiones sabias? Y la tercera pregunta que quiero hacerles, porque si esas preguntas no las podemos responder correctamente, entonces estamos teniendo que saber una cosa, hermanos, que estamos tomando esas enseñanzas de manera trivial. Y la última pregunta que quiero hacerles es: ¿mantuvimos la coraza de justicia puesta en medio de los embates y ataques que sufrimos en cada circunstancia vivida? Recuerden las mentiras de Satanás, lo que hablamos la última vez. Recuerde qué es lo que él quiere robarnos. Y la mantuvimos allí firme. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué se los digo? Se los digo por una razón. Porque parece ser que hoy en día el cristianismo se acostumbró a vivir la vida cristiana como viendo un cuadro. ¿Qué es lo que le quiero decir, hermano? Se está acostumbrando la gente a vivir la vida cristiana como si estuviera viendo un cuadro que retrata situaciones que al verlas, que cuando las ven dicen: oh, ay, sí, así. Y parece que cada una de esas imágenes que ven los cuadros es impactante, pero resulta que no lo mueven para nada la acción. Hay un libro que se llama Los terrores del infierno. Yo no sé si usted lo ha leído. Y es un libro, y este hombre habla de que la doctrina del infierno,
que es muy hablada y conocida en las Escrituras, la gente cree que es pasado de moda. Entonces él habla de un cuadro y él dice y habla de un retrato pintado. Entonces él dice, si usted ve un cuadro de un león pintado en la pared, el cuadro de un león pintado en la pared, un león bien hecho, un león bien grande, un cuadro bien grande de un león pintado ahí en la pared, que está ahí en la pared, ¿usted qué diría de ese cuadro? Uy, ese león, y eso se ve de verdad, eso se ve real. Pero yo le pregunto, ¿usted correría? ¿Correría? No. Usted diría, uy, ese león me puede comer, pero no correría. ¿Lo mueve a la acción? Pero si ese león fuera verdad, le sobrarían piernitas para correr, porque sabe que se lo va a comer. Ah, bueno. Entonces, hermano, es lo mismo que está pasando. Lo mismo está pasando con el cristianismo. Nos acostumbramos a ver esto de manera como un cuadro. Uy, sí, esa imagen es impactante. Uy, sí. Uy, sí. Pero la gente en el mismo lugar, en la misma posición. Porque parece ser que solamente es un cuadro que no tiene ningún problema conmigo. Por eso le quiero decir, por eso le estoy preguntando y por eso le estoy diciendo lo que le digo, hermano. En otras palabras, muchos se acostumbraron a oír sermones, a leer textos que les estremecen, que les dicen, wow, uy, no sabía, uy, ¿cómo así Dios? Pero no los mueve a la obediencia. Eso es lo que está pasando hoy en medio del cristianismo. Y por eso quiero decirle lo que le estoy diciendo en esta tarde. Hermano, nuestra vida cristiana depende de la manera en que usted y yo portemos la armadura de Dios. Esto no es ficción. Esto no es ficción, esto no es una película, hermanos. Porque si usted y yo somos de aquellos que en lugar de ponérnosla, atesorar estas enseñanzas, practicar estas enseñanzas y afirmarnos esa armadura, si no estamos haciendo eso, entonces lo que usted y yo estamos haciendo es dejarnos quitar pieza por pieza de parte del enemigo y al final usted va a quedar desnudado y en el momento que usted sea desnudado, solo quiero que sepa una cosa, querida iglesia, la caída y la ruina son fuertes e inminentes sobre su vida. Ya usted no va a tener ningún remedio. ¿Usted recuerda un pasaje que una vez nos aprendimos en Proverbios capítulo 29? ¿Usted lo recuerda? ¿Usted recuerda que el que es enseñado y es exhortado una y otra vez y no hace caso, dice que ya no hay remedio, no hay cura para él? ¿Sí recuerdan? Entonces, hermanos, si usted no toma esto en serio, a usted se le van a ir quitando las piezas de la armadura, hasta que ya no va a haber remedio para usted. ¿Y qué es lo único que queda cuando ya no hay remedio para una persona? La muerte. La ruina segura. Así que, hermanos amados, la batalla no es, este tipo de cosas, si nosotros no atendemos, hermano, no es simplemente que, es que el pastor me está diciendo esto y si yo me descuido, no, eso es una posibilidad, no, eso no es una posibilidad, es una certeza, lo que le estoy diciendo, que al final llegue la ruina sobre nuestras vidas. Por ello, en esta tarde, después de haberle dado esta pequeña resumen, hermano, y de haberle recordado la importancia de estas enseñanzas, en esta tarde continuemos hablando de la coraza de justicia que Satanás quiere robarnos para apartarnos de la comunión con Dios. Y lo que quiero hablarle el día de hoy, en esta tarde, es cómo mantener la coraza de justicia aceptable para la batalla. Cómo mantener la coraza de justicia aceptable para la batalla. Y lo primero, si le estoy diciendo que lo primero, entonces porque esto el día de hoy no se acaba, le voy a decir lo primero, es ¿cómo mantenemos la coraza de justicia aceptable para la batalla? Bueno, lo primero es en el combate contra el pecado. En el combate contra el pecado debemos evitar incluso la apariencia del pecado. Se lo voy a repetir para que usted lo pueda tener ahí y lo recuerde porque es esto lo que yo le decía ahorita, que a veces no se tiene en cuenta. ¿Cómo mantenemos la coraza de justicia aceptable para la batalla? Bueno, en el combate contra el pecado. Así la mantenemos aceptable, combatiendo contra el pecado. Pero cuando combatimos contra el pecado, debemos evitar, incluso, hermanos, la apariencia del pecado. La apariencia del pecado.
Vivir en santidad significa negarnos a pecar, pero también implica huir hasta de la apariencia del pecado. Recordemos una vez más lo que hace unos días les envié. Estamos más preocupados ¿en qué? En que nuestros pecados no caer en qué? En pecados escandalosos. Pero yo le digo una cosa, ¿qué de aquellas cosas que tienen apariencia de mal y que tienen resultados bien serios? ¿Qué de eso? Entonces, mire, hermano, la santidad significa negarnos a pecar, pero no solamente negarnos a pecar, sino hasta huir de la apariencia del pecado. Ahora, le voy a entrar a explicar qué es lo que significa huir de la apariencia del pecado, y de aquí es que nos vamos a dedicar de esto en adelante en esta tarde. Huir de la apariencia del pecado significa evitar no solo el pecado manifiesto, o sea, no solo el pecado visible, no solamente el caer en pecado, sino también evitar todo aquello que pueda parecer pecaminoso o acercarse peligrosamente a hacerlo, aunque no lo sea directamente. Entonces, una vez más, porque sé que se lo tengo que decir en varias formas. Vivir en santidad no es simplemente no caer en pecado, no es solamente eso, sino guardarse, abstenerse incluso de lo que pueda parecer pecado. Mire, como cristianos, nosotros como cristianos, debemos mantener una actitud, nuestra actitud como cristianos siempre debe de ser de prudencia, reverencia y amor. Una actitud que busca no dar lugar a sospechas, escándalos o tropiezos, ni para uno mismo, ni para otros, huyendo de toda o de cualquier contaminación. Hermano, esta advertencia que le estoy diciendo es bíblica. Huir aún de la apariencia de pecado. Esta advertencia es bíblica. Y quiero que vaya conmigo a 1 Tesalonicenses. Acompáñame allí a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos a vivir no como si fueran de la noche o de las tinieblas, sino que el apóstol Pablo le dice, nosotros que somos del día, seamos sobrios. Esa es la exhortación que el apóstol Pablo le hace a la iglesia en Tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica. Es lo que le está hablando. Es decir, nosotros los cristianos no vivimos como si fuéramos de la noche. Nosotros no vivimos en tinieblas. Nosotros somos del día, seamos sobrios. Es decir, el apóstol Pablo está haciendo un llamado a vivir piadosamente mientras la iglesia espera la venida del Señor. Pero ¿cuál es una de las exhortaciones? Versículo 22. O sea, dentro de las exhortaciones para vivir sobriamente, para vivir como si estuviéramos de día, ¿cuál es una de las exhortaciones que hace el apóstol Pablo en el versículo 22 del capítulo 5? ¿Cuál? Absteneos de toda especie de mal. ¿Ve que si esto es una advertencia bíblica? Es decir, ¿qué es lo que les está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia? Hermanos, nosotros somos del día. Nosotros vivimos como si fuera el mediodía, como cuando alumbra el sol en su máximo esplendor. Así vivimos nosotros. Entonces, manténganse lejos, distantes de toda, mire, toda. ¿Y esto qué implica? Esta palabra toda que está hablando el apóstol Pablo, implica distantes y lejos de personas, lejos de maneras, lejos de cosas que a la vista aparenten mal. Es decir, que sean dañinas o que puedan llegar a contagiarnos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La exhortación del apóstol tiene la intención de que el creyente aprenda a discernir la verdad del error.
Nosotros, iglesia, no podemos caer en el error de estar imitando ese cristianismo bonachón que en nombre del amor y del servicio ve todo como una oportunidad para hacer el bien y entonces asume todo favor sin tener en cuenta lo que dice el apóstol Pablo en el versículo anterior. Lea el versículo 21. ¿Qué dice? Examinadlo todo, retened ¿qué? Lo bueno. ¿Qué más dice? Absteneos de toda especie de mal. Entonces, hermano querido, sepa una cosa, cuando usted y yo no examinamos las cosas, cuando no las examinamos, sino que simplemente vamos para adelante sin preguntar ni mirar nada, se termina cayendo en evitar la apariencia de pecado y terminamos cayendo en esas apariencias de pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Examinad lo que todo, es decir, examinen las personas, examinen las cosas, examinen los lugares, examinen las maneras, examinen todo. Si hay algo bueno, reténganlo. Si no, deséchelo, amigo. Absténgase de toda especie de mal. Y yo le pregunto, hermano, voy a darle algunos ejemplos para que usted me pueda entender el punto. Voy a darle algunos ejemplos para que usted me pueda entender el punto. Piense que su padre, su madre o su hermano le piden un favor. Piense en eso. Y le dice, hijo, hija, ay, ¿será que usted me puede llevar a comprar algo que necesito? Y entonces usted es el cristiano estrella. Usted es el cristiano muy familiar. Ese cristiano que ama a la familia de una forma, y usted le dice, sí, claro, madre, sí, claro, padre, claro, hermano, aquí estoy para servirte, soy cristiano. ¿Cómo no? Y resulta que cuando usted va y lleva a su hermano, a su padre o a su madre, y llega al sitio, y el sitio donde su padre, su madre o su hermano quieren que lo lleven es una licorería. Y van a comprar licor porque tienen una fiesta. Yo le pregunto una cosa. ¿Es pecado hacerle un favor a la familia? Tal vez no. La intención suya era ayudar. ¿Pero es apariencia de pecado? ¿Es apariencia de pecado eso que le acabo de decir? Sí, porque otros pueden verlo y pensar que usted está participando de ese ambiente. ¿Y quién dice que no? Pero como usted es cristiano bonito, que usted no examina nada, sino que se mete de cabeza todo. ¿Entiende, hermano, el punto? ¿Entiende la situación de aún evitar la apariencia de pecado? Le voy a poner otro ejemplo. Hoy en día se tienen las redes sociales. Hoy en día la gente utiliza los celulares a diestra y siniestra. Yo sé que nosotros queremos vivir santamente. Y un cristiano puede llegar a decir, yo quiero vivir santamente. Usted no publica nada escandaloso. Pero resulta que cuando de pronto usted le da por compartir una foto, comparte una foto con poses sensuales. Resulta que esa persona, una persona que usa las redes sociales, quiere impulsar su negocio. ¿Está mal? Pero en el fondo de su publicación usa música secular con letra inapropiada. Pero resulta que esa persona que usa redes sociales y que él dice que quiere vivir santamente, sigue o le gusta a personas y contenidos que van en contra de los valores del evangelio, que abrazan la visión mundana del éxito, la moda y la belleza. Y le dice me gusta. Resulta que esta persona sigue personajes religiosos, supuestamente cristianos, y les da le gusta y los comparte, que van en contra de lo que usted y yo creemos. Hermano, ¿es pecado en sí mismo esto? ¿Es pecado querer ponerle a mi negocio un impulso en una red social? Pero en el momento en que le pongo música secular, ¿qué? ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? Evitar aún la apariencia de mal. Yo me he visto
yo me he visto así, juiciosito, yo no me pongo nada, pero resulta que cuando me encuentro con un primo, con una reunión familiar, voy y me tomo la foto con la prima que tiene el escote hasta aquí. ¿Ven, mis amados hermanos? La santidad no solamente busca no caer, sino que evita la apariencia del mal. Porque tal vez a usted nunca lo coja en un pecado escandaloso, pero la gente habla de usted y su testimonio es dañado completamente por todo esto que hace. Porque acepta toda apariencia de mal. Otro ejemplo. Ustedes saben que nosotros en este momento como familia tenemos una situación particular con lo de nuestra hija, ¿sí o no? Y parece ser que el lugar donde todo se va a hacer, pues ya que les no mencioné Medellín, pero al final de todo esto sí es la voluntad de Dios. Y resulta que allí en ese lugar, pues no hay facilidades para estar, hermano, no hay unas facilidades para estar. Entonces, una persona con una muy buena intención me ofreció que me quedara donde unos familiares que son muy queridos por él, pero que viven en unión libre. Ah, bueno, hermano, pues gracias, allá voy. ¿Usted qué pensaría de eso, hermano? ¿Usted pensaría si el pastor va y se queda porque tiene necesidad, y entonces como tiene necesidad y si va y se queda en algo que desde este púlpito dice es pecado y va a condenar a la gente en el infierno? ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué estoy mostrando? Hermanos, cada uno de estos casos que yo le acabo de exponer tiene justificación el día de hoy en el cristianismo. Pero es que yo no estoy pecando directamente. Esa es la respuesta, esa es la justificación. Pero es que no soy yo. Pero es que ese no es el caso. La pregunta es, ¿está huyendo de la exhortación bíblica que le dice, huya de toda especie de mal? ¿De toda apariencia de mal usted está huyendo? ¿Está examinando todo para tomar decisiones? La pregunta es, ¿su testimonio, las obras, lo que hace, lo que habla, lo que comparte, a dónde va, con quien acompaña, el favor que hace, refleja sobriedad, reverencia y temor al Señor? La pregunta que usted debe hacerse es, si alguien más joven o más débil en la fe me viera, podría pensar, si él hace eso, entonces yo también puedo. Y esa persona caer más adelante en cosas escandalosas. Hermano, ¿entiende eso? Pero ¿qué la gente piensa que la santidad es? Ya no me emborracho. Ya no digo groserías. Ya no. Hermano, ¿y esto? Absteneos de toda especie de mal. Y ya entiende, ¿no? Toda, ¿sabe qué significa toda? Personas, formas, métodos y cosas que me puedan llegar a mí a corromper. Por eso quiero traer un texto que creo que ayuda mucho a definir lo que estamos hablando. Un texto que muchas veces la gente habla, pero que no entiende muy bien. Judas 23. Judas 23. ¿Qué dice Judas 23? Judas 23 nos exhorta, hermanos. Judas 23 nos exhorta a aborrecer hasta la ropa contaminada por su carne. Sí, él está hablando a los que dudan. ¿Qué dice? Convencedlos. Pero aún aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Mire lo que nos dice Judas, hermano. Es decir, lo que Judas nos está diciendo es rechazar todo lo que esté manchado por el pecado, aunque sea superficialmente. Mire, la palabra ropa usada acá, la palabra ropa usada aquí, significa no la ropa externa, no es la ropa externa, sino la ropa interna usada debajo de las túnicas. Es decir, hermanos, la ropa interior, prácticamente. En otras palabras, para que lo entendamos nosotros mejor.
Entonces, esta ropa contaminada, ya entiende que la ropa interior, esta ropa contaminada hace referencia a la ropa interior que está manchada o está sucia por las funciones corporales del día a día. ¿Sí? Entonces, así como nadie quiere tocar la ropa interior sucia de otra persona, ¿a usted le gusta tocar la ropa interior de otra persona? ¿No? ¿Por qué? Porque está ¿qué? Y usted siente que si lo toca queda todo sucio. ¿Es así o no es así? Porque usted puede resultar contaminado y sucio físicamente. Usted puede tocar tal vez la ropa de una persona y ganarse una infección, ganarse alguna cosa por tocar la ropa sucia de otra persona. Entonces, si usted hace eso naturalmente, así también deberíamos nosotros ser muy cuidadosos, acercarnos mucho a la corrupción espiritual de prácticas o personas contaminadas. Es lo que nos está diciendo el Señor. Pero qué fácil hacerlo natural. Pero en lo espiritual, el cuadro. En este caso particular de Judas, que ya nos fue enseñado aquí, Judas está diciendo, tengan aún cuidado de su ropa contaminada, aborreciendo aún la ropa que contaminada por su carne. Él está hablando de los falsos, de las personas que tienen falsas enseñanzas. ¿Qué le está diciendo? Hay algunos que de pronto pueden estar dudando. A esos procuren convencerlos. Procuren con palabras de Dios convencerlos, pero tengan en cuenta una cosa, ellos están corrompidos. Aborrezcan aún su carne, aborrezcan aún la ropa contaminada por su carne, porque ellos están corrompidos. Y si de pronto ustedes buscando ayudarlo, terminan ustedes hundidos con ellos también. Es lo que está diciendo Judas. Entonces, mis queridos hermanos, yo les dije, tengamos cuidado de imitar ese cristianismo bonachón que está toda hora de cabeza. Porque en este cristianismo que no discierne y más bien que es ingenuo, vemos que por hacer esto, por no discernir, por no examinar, por no tener en cuenta esto, vemos resultados desastrosos de mundanalidad en medio de la iglesia. Desastrosos, mis amados. Calvino dice, no solamente deberíamos odiar la carne, sino también la ropa, las cuales con el contacto con esta es infectada. O sea, hermano, usted tiene que saber una cosa, usted está hablando con una persona que su carne aborrece a Dios, que está buscando lo que no quiere Dios. Entonces tenga cuidado, porque no es solamente la carne, sino todo lo que hace. Entonces usted me va entendiendo lo que significa evitar la apariencia de pecado, hermano. ¿Va entendiendo lo que le voy diciendo? Mire cómo entonces Satanás es muy sutil. ¿Ve lo sutil que es Satanás? Pero es muy efectivo en dañar y corromper el testimonio cristiano. ¿Por qué lo que vemos mal en otros no lo vemos mal en nosotros? ¿Por qué creemos que él sí es un pecador que hace estas cosas, pero no importa que yo camine con él? Nuestra práctica cristiana debe examinar todo y retener lo bueno. Lo otro debemos desecharlo sin importar quién sea y qué piensen de nosotros. Entonces vale la pena que nos hagamos algunas preguntas, como nos enseñó la lectura de los entretenimientos cristianos lícitos. ¿Sí recuerdan esa lectura? Debemos hacernos algunas preguntas para que usted y yo podamos saber si lo que vamos a hacer es correcto o no es correcto, si nos estamos absteniendo de toda especie de mal. Entonces lo primero que usted y yo deberíamos preguntarnos ¿es lícito? El favor, lo que voy a hacer, a dónde voy a ir, lo que voy a ver, ¿es lícito? ¿Es puro? ¿Es honesto y modesto? ¿Se puede hacer sin llegar a pecar? ¿Es provechoso espiritualmente? ¿Es digno de la profesión cristiana de fe? ¿Da buen testimonio ante los demás o genera tropiezo? Hermano, si usted no tiene en cuenta estas preguntas, sepa una cosa, mañana va a terminar haciendo lo que le estoy diciendo que no haga. Estas preguntas harán, tal vez lo que yo le estoy diciendo en este momento, estas preguntas harán que algunas personas lleguen a decir, pero entonces no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Si nada, sí hermanos, uno no puede hacer nada, nada que deshonre a Dios y blasfeme su nombre entre los incrédulos. Y si no puedo hacer nada que deshonre su nombre, gloria a Dios por eso.
Porque si eso me lleva a la santidad, ese es el gozo de mi corazón. Pero no todos piensan así. Todos piensan, entonces ya no puedo hacer nada. Entonces voy a ser un cristiano ya no bonachón, donde todo el mundo me da la palma en la espalda y me dice cristiano que, uy, qué pereza este. Pero hermano, si eso le da gloria a Dios, aunque me tenga que separar de muchas cosas, con tal de evitar la apariencia de pecado. Pero desafortunadamente, como les digo, esa no es la práctica común del cristianismo actual, que profesa. ¿Sabe cómo vive el cristianismo actual? El cristianismo actual, en lugar de hacer esto, ¿sabe qué profesa hoy el cristianismo actual? Una falsa libertad cristiana que evitar la apariencia del pecado. Valga la redundancia. Hoy el cristianismo actual dice, yo tengo libertad cristiana, pero esa libertad cristiana, como dice la Escritura, no está siendo usada para glorificar al Señor, sino para tener excusa para pecar. Entonces, esta libertad cristiana evita, oiga bien, valga la redundancia, evita que se evite la apariencia del pecado. Estas personas que hoy se excusan con la libertad cristiana, ellos lo que están buscando es más espacio para sus actitudes y prácticas liberales. Y es una tendencia creciente en los que se hacen llamar cristianos, que buscan, hermano, buscan acercarse lo más posible al pecado, según ellos, sin cruzar la línea de pecar. Pero esto no es bíblico, eso es antibíblico, hermano. Entonces, hermanos, muchos profesantes de hoy, muchos ven el camino cristiano como muy estrecho. O sea, el cristianismo verdadero, el que se predica realmente, lo ven como muy estrecho. No, pero es que eso es muy estrecho para caminar. Y entonces, ¿qué están buscando? Quieren más espacio para su libertad, y si no la tienen, entonces abandonan la fe, porque los presionaron mucho. Y después le echan la culpa a usted. Estamos en un tiempo irónico, iglesia, en un tiempo muy irónico, en el cual muchos, mire, hoy en este mundo, si usted mira las encuestas, si usted mira las estadísticas, hoy muchos se dicen ser cristianos, muchos hermanos. Y resulta que entre más la gente se dice cristiana, la moral va más para el suelo. Y yo le digo, ¿será eso posible, hermano? O sea, ¿será eso posible que un pueblo sea cristiano y vivan en las vulgaridades que viven el día de hoy? Entonces hay algo que está mal. Y yo creo que la gente no es la Biblia, ni es el Señor. Qué tremendo, hermano. Más cristianos, menos moralidad. Muchos, por no tener en cuenta la exhortación apostólica que hoy acabamos de hablar, entonces han perdido la sensibilidad ante lo mundano. Y por eso es que hoy se acepta ampliamente la apariencia de pecado, la apariencia profana. Peinados mundanos, familias cristianas, donde hay peinados mundanos en los hijos, en las hijas, aún en los padres y en las madres. Hoy, en medio de ámbito cristiano, en medio de familias cristianas, se permiten y ya no hay ningún problema con las modas sensuales. No hay problema con los maquillajes excesivos. No hay problema con la ropa provocativa, tanto en hombres como en mujeres. Porque eso ya hoy es indiferente, hermano. Hoy usted ve a cristianos, hombres, con la ropa lo más apretada posible para verse bonito. Y yo digo, uy, hermano, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, ¿por qué es que esto es peligroso, hermano? ¿Por qué esto es peligroso? ¿Por qué las modas sensuales? ¿Por qué la ropa provocativa es peligrosa? Bueno, hermanos, ¿por qué razón? Porque como ahora ya se está tomando y se asume de que es así, de que no hay nada malo en eso, entonces, hermano, esto es peligroso porque deshonra el cuerpo que Dios santificó, mujeres y hombres. Porque puede provocar deseo en otros y más en creyentes débiles. Porque debilita el testimonio cristiano. Porque lo que está manifestando y refleja es una mente influenciada por el mundo y no por Cristo. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy.
Porque ¿qué se aceptó? La apariencia de pecado, no se evitó. Y mire a dónde hemos llegado. ¿A qué hemos llegado? Cuando no se evita la apariencia del mal. Modas sensuales, hermano, mundanalidad en medio de la iglesia. Pero ¿cómo se ve la santidad en vestir? ¿Cómo se ve la santidad en el vestir? ¿Cómo se ve el evitar la apariencia de pecado? Bueno, una vestimenta que refleja respeto por Dios y por los demás. Eso hoy no se tiene en cuenta. Un estilo sobrio, limpio, puro, digno, sin exageraciones ni provocaciones. Pero eso es mucho pedirle hoy al cristianismo actual. Elecciones guiadas por el deseo de agradar a Dios y no al mundo. Pero es que si me visto como el Señor me dice, entonces estoy como en un costal. Es la palabra que yo he escuchado. En resumen, mis amados, la moda sensual no es solo una cuestión de tela, sino una cuestión de corazón. El cristiano que ha sido llamado a la santidad no se viste para seducir, sino para servir. ¿Sí ve? Para servir a otros, para servir al Señor. La ropa debe de ser una expresión de lo que hay en el corazón, pureza, humildad y reverencia, lo que el Señor Jesucristo ha puesto en ese corazón nuevo. Miren, hermanos, es muy triste, porque lo que usted y yo estamos viendo hoy, hermanos, hoy, lo que se acepta ampliamente en el círculo cristiano, antes los cristianos piadosos censuraban estas prácticas, hermanos. No los consideraban cristianos, pero ahora muchos las declaran inocentes. Eso no tiene nada de malo. ¿Por qué? ¿Por qué las consideran inocentes? Dígame por qué. Porque su corazón, porque sus gustos y porque sus afectos están ligados al mundo y ellos no están dispuestos a trazar límites por amor a Cristo. Esa es la cuestión. ¿Usted recuerda la película del que cambia los tiempos? El que cambia los tiempos, me la voy a volver a ver después de poner esta enseñanza. Me la voy a volver a ver. Para saber qué estoy aceptando yo hoy, que ellos condenaban. Y cómo mi corazón se ha ligado al mundo, hermano. William Gurnall dice en su libro, algunos llamados cristianos están tan lejos de una vida santa que casi concursan por ver quién se puede acercar más al abismo del pecado sin caer. Imagínense, ese varón hablando de eso. Si eso lo habló hace 300 años, miren cómo estamos hoy. Entonces la libertad cristiana, ¿cierto? De la que estamos hablando, se convirtió en el caballo de Troya del cristianismo de hoy, para vivir liberalmente a sus anchas. Este es un Dios moderno. La libertad cristiana es el Dios moderno que sacaron, y lo sacaron de aquí, ¿ve? Al cual se invoca para justificar prácticas que no son cristianas y deshonran el carácter santo de Dios. Entonces quiero concluir con lo siguiente, mis amados. Quiero concluir y ya llegar al final de esta enseñanza. Este texto de lo que les acabo de hablar el día de hoy, esta advertencia bíblica que nos habló el apóstol Pablo hoy, nos llama a una santidad seria, sobria y radical. Y nos recuerda lo siguiente, nos recuerda que la santidad no es solo evitar el pecado, sino evitar todo aquello y a todo aquel que me lleve a deshonrar a Dios o a hacer tropezar a otros. La vida cristiana no se define por cuánto puedo acercarme al pecado sin caer, sino por cuánto me aparto del mal por amor a Cristo. Esa es la vida cristiana. El poder de la santidad se muestra en una conciencia sensible, una vida coherente y una libertad, porque esa sí es la libertad de los hijos de Dios, que está sometida al amor y la reverencia a Dios de acuerdo a su voluntad. Esa sí es libertad cristiana. Entonces termino con esto. Y si quiere apúntelo, hermano, para que usted lo tenga ahí.
Apúntelo. La santidad no es una carga. Oiga bien, la santidad no es una carga, es una protección. La libertad cristiana no es licencia para el pecado, sino poder para vivir en obediencia. Entonces, la santidad no es una carga. Camilo, la santidad no es una carga, es una protección. La libertad cristiana no es licencia para el pecado, sino poder para vivir en obediencia. Entonces, mis hermanos queridos, ¿cómo mantenemos la coraza de justicia aceptable para la batalla? En la lucha contra el pecado, evitando incluso la apariencia del mal. ¿Por qué no hacer eso? Nos tiene el día de hoy donde estamos, donde el cristianismo de hoy no discierne entre su mano derecha y entre su mano izquierda. Para ellos todo es bueno. Lo único malo es adulterar. Lo único malo es robar mucha plata. Lo único malo es emborracharse. Pero de ahí para abajo, si robo poquito, no importa. ¿Sí? Si miro mujeres, no importa. Si escucho música mundana, no importa. Ese es el cristianismo de hoy. Y si nosotros no atendemos a esto, hermanos, allá llegaremos. Tarde que temprano, allá llegaremos. Y llegaremos con un corazón bien endurecido. Que el Señor nos guarde, iglesia.